Imagínate despertar una mañana, encender las noticias y rápidamente el horror te invade. El número de personas desaparecidas ha vuelto a crecer. Y lo peor, el responsable es un asesino tan retorcido que no solo terminaba con la vida de sus víctimas, sino también hacía actos inimaginables con sus cuerpos, que incluso los devoraba. Estás al borde de descubrir uno de los relatos más oscuros jamás contados. Un relato que revelaría que el verdadero horror no siempre se oculta en la oscuridad, sino a plena vista. Un simple hombre con fachada normal, Jeffrey Dahmer, ocultaría un monstruo cuyas acciones estremecerían al mundo entero. Mi nombre es Valentina y sean todos bienvenidos a Inquietante Realidad. Antes de comenzar el video quise tomarme este pequeño espacio para agradecerles porque ya llegamos a los 1000 suscriptores y obviamente nada de esto se hubiera logrado sin el apoyo y las suscripciones de ustedes. De verdad espero que se lo disfruten mucho. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que me han apoyado. Más que decir, empecemos con el video. Antes de convertirse en el infame caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer era simplemente un niño tímido y solitario. Pero, ¿qué sucedió en sus primeros años que lo llevó por un camino tan oscuro? Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en una familia aparentemente normal. El primero de 2 hijos del matrimonio de Joyce Annette, una instructora de máquinas, y Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad Marquette y más tarde químico investigador. Algunas fuentes dicen que Dahmer no recibía atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era bebé y un niño pequeño, aunque su madre era conocida por ser tensa y discutidora con su marido y sus vecinos. Cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel lo mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo. En casa, Joyce era una mujer hipocondríaca y con depresión. Exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Además de que en una ocasión intentó suicidarse con meprobamato. En consecuencia, ninguno de los dos padres dedicaba mucho tiempo a su hijo, quien más tarde recordaría que desde muy joven se sentía inseguro de la solidez de la familia, recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años de vida. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su cumpleaños número 10. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre. Estos síntomas aumentaron cuando Joyce quedó embarazada de su segundo hijo en octubre de 1966. Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo que le puso el de David. Ese mismo año, Lionel se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana Akron. Desde una temprana edad, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando a los 4 años vio a su padre sacar huesos de animales debajo de la casa familiar. Y según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando, Dahmer buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. Bien, en 1968 la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, Ohio. La casa se encontraba en un terreno en medio del bosque, con una pequeña cabaña
a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Algunos de esos restos se conservaron en frascos y se guardaron en la cabaña. 2 años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. A lo que Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y los huesos humanos. Dahmer obviamente incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo de Dahmer, le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. Y en una ocasión en 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. El mismo año en que Lionel enseñó a su hijo a conservar huesos de animales, Joyce empezó a aumentar su consumo diario de meprobamato, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más el contacto con su marido y con sus hijos. Sus padres describían a un niño introvertido que luchaba por encajar, pero ¿fue su infancia lo que realmente lo convirtió en un asesino o hay más en la historia? A medida que Dahmer crecía, también lo hacía su oscuridad interior. Sus problemas en la escuela y su aislamiento lo llevaron a desarrollar fantasías cada vez más violentas. Resulta que desde su primer año en el Instituto Revere, Dahmer, a la edad de 14 años, había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día. Se sabe que le mencionó a un compañero que le preguntó por qué él estaba bebiendo whisky en una clase de historia matutina, a lo que Dahmer respondió que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque era poco comunicativo en su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual y no se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente, Dahmer empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia. Y sus fantasías evolucionaron gradualmente hasta entrelazarse con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día concreto no pasó por allí. Y este sería el principio de esos crímenes, pero esto lo vamos a ver más adelante. Algo muy curioso que leí por ahí es que entre sus compañeros Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Esto se refería a bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. En 1977 las calificaciones de Dahmer disminuyeron. Ese mismo año, en un intento de salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de terapia, sin embargo siguieron discutiendo con frecuencia. Cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una pequeña aventura en septiembre de 1977, ambos decidieron divorciarse. Lionel se marchó a la casa a principios de 1978 y en consecuencia se trasladó temporalmente a un motel en North Cleveland. En mayo de 1978, Dahmer se graduó en el instituto.
Unas semanas antes de su graduación, uno de sus profesores observó a Dahmer sentado cerca del aparcamiento de la escuela bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar el asunto, Dahmer le informó que tenía muchos problemas en casa y que el orientador de la escuela ya estaba al tanto de ellos. Esa primavera, Joyce y David se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Wisconsin, aunque Dahmer, recién cumplido los 18 años, se quedó en la casa. El divorcio de los padres de Dahmer finalizó el 24 de julio de 1978 y en consecuencia a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor y el pago de una pensión alimenticia. Lo que pocos saben es que Dahmer cometió su primer asesinato a los 18 años, mucho antes de lo que la mayoría de gente cree. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de la graduación. El 18 de junio, Dahmer recogió a un chico de casi 19 años llamado Stephen Mark Hicks, quien había hecho autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Lake Park. Aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con él, quien tenía la casa solo para él. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera, mencionó Dahmer, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 10 libras y cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la misma barra de la mancuerna. Luego despojó la ropa del cuerpo de Hicks para luego, ya saben esas cosas, mientras estaba sobre el cadáver de Hicks. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Lo que hace este caso aún más inquietante es que Dahmer intentó detenerse después del primer asesinato, pero la oscuridad lo consumió por completo. 6 semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, OSU, con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo de Dahmer en la OSU fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso con el alcohol durante la mayor parte de su estancia en la universidad. Recibió notas de suspenso en varias materias, siendo prácticas de rifle la única asignatura en la que tuvo éxito. En una ocasión, Lionel visitó por sorpresa a su hijo solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre ya le había pagado por adelantado el segundo trimestre, Dahmer abandonó la OSU después de solo 3 meses. En enero de 1979, a instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte McClellan en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas. El 13 de julio de 1979, Dahmer fue desplegado en Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate. Según los informes publicados en el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado medio o ligeramente superior a la media, pero debido al abuso del alcohol, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir por sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró
trabajo y alquiló una habitación en un hotel cercano. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio pasaba las tardes en la playa mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso y 2 semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol. En diciembre de 1981, él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir a West Allis, Wisconsin, con su abuela, el único miembro de su familia a quien le mostraba algún tipo de afecto o cariño. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrara un trabajo y viviera responsablemente. Al principio la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba de buen agrado las tareas domésticas, buscaba activamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció desempleado durante más de 2 años, durante los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. Poco antes de perder su trabajo, Dahmer fue arrestado por exposición indecente en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin, en el que estaban presentes 25 personas, incluidas mujeres y niños. Por este incidente fue condenado y multado. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, se produjo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición mientras él estaba sentado leyendo en la biblioteca pública de West Allis. El desconocido le lanzó a Dahmer una nota en la que le ofrecía realizarle cierto tipo de actos sexuales, aunque Dahmer no respondió a esta proposición. Pero el incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era un adolescente, y comenzó entonces a familiarizarse con los bares, los baños y las librerías gay de Milwaukee. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda que utilizó brevemente para su satisfacción sexual, hasta que su abuela descubrió el objeto guardado en un armario y le exigió que se deshiciera de él. A finales de 1985, Dahmer había empezado a frecuentar regularmente las casas de baños, que más tarde las describió o las llamó como lugares de relax, pero durante sus encuentros sexuales se frustraba mucho al ver que sus parejas se movían durante el acto. Tras su detención, declaró: "Me entretiene ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas". Por ello, a partir de 1987, empezó a administrarles somníferos a sus parejas, que les daba mediante licor con sedantes, para luego esperar a que ellos se durmieran para realizar ahí sí diversos actos sexuales. Para mantener un suministro adecuado de esta medicación, Dahmer informó a los médicos de que trabajaba por las noches y pues requería estas pastillas para ajustarse a su horario. Poco después de que se le revocara la membresía de la casa de baños, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que tuvo la espantosa idea de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a su casa. Según Dahmer, él intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró el suelo demasiado duro, así que abandonó el plan enseguida. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes. La mayoría de los detalles de estos crímenes son bien conocidos, pero hay aspectos de su modus operandi que rara vez se discuten.
El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía aún con su abuela en West Allis, se encontró con un hombre de 25 años de Michigan llamado Steven Tuomi en un bar y lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambassador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según Dahmer, no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. Sin embargo, a la mañana siguiente, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi tumbado bajo él en la cama, con el pecho aplastado y con varios moretones negros y azules, además de que le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban llenos de moretones. Dahmer declaró posteriormente que no recordaba haber matado a Tuomi y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que eso hubiera ocurrido. De igual forma, para deshacerse del cadáver, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. A continuación, Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Todo este proceso le llevó a Dahmer aproximadamente 2 horas para posteriormente deshacerse de todos sus restos en la basura, excepto la cabeza. Durante las 2 semanas siguientes al asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de Soilex, que es como un detergente industrial, y lejía en un esfuerzo por conservar el cráneo, que luego utilizó como estímulo para autocomplacerse. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontraban en bares gay o cerca de ellos, y a las que solía traer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas con temazepam antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellos. Y una vez que dejaba a su víctima inconsciente con estos somníferos, la mataba por estrangulamiento. 2 meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con un chico de tan solo 14 años llamado James Dockstader. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole $50 por posar desnudo para unas fotos en su residencia de West Allis. La pareja mantuvo sus relaciones antes de que Dahmer drogara al chico y lo estrangulara en el suelo del sótano, para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo de forma muy parecida a como lo hizo con su anterior víctima. Para deshacerse de los restos de este cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que hirvió y limpió en lejía, así como lo había hecho antes con el otro. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Lo atrajo a la residencia de su abuela, aunque el incentivo en esta ocasión fueron $50 para que simplemente pasara el resto de la noche con él. A continuación, drogó a Guerrero con somníferos, lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas de asesinarlo, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó otra vez el cráneo antes de pulverizarlo varios meses después. El 23 de abril, Dahmer atrajo a otro joven a su casa, llamado Ron, si no estoy mal. Sin embargo, después de darle a la víctima un café drogado, él simplemente se quedó dormido en el sofá. En ese momento, la abuela de Dahmer empezó a llamarlo. Ella bajó las escaleras y observó. Por ello, Dahmer optó por no matar a esa víctima en particular, sino que esperó a que se quedara inconsciente para llevarlo al Hospital General del Condado. Ya en septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran medida por su forma de beber, su costumbre de llevar a hombres jóvenes a la casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano
como del garaje. Dahmer encontró entonces un apartamento de una habitación en el 808 de la calle 24 Norte. Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. Tan solo 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño llamado Somsak Sintasomphone. Perdón si lo pronuncio mal. Este chico tan solo tenía 13 años y lo había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El padre de Dahmer, Lionel, contrató a un abogado llamado Gerald Boyle para defender a su hijo. A petición de Boyle, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales. Una segunda evaluación, 2 meses después, reveló que Dahmer era un individuo impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales. Incluso 2 meses antes de su sentencia por la agresión sexual, Dahmer asesinó a una quinta víctima, que esta vez era un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esta ocasión en particular no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre de esa noche, Sears simplemente empezó a hablar conmigo, mencionó Dahmer, quien lo atrajo a la casa de su abuela, donde ambos practicaron oral antes de drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo. Y según Dahmer, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte del cuerpo. En este caso conservó su cabeza y sus genitales en acetona y los guardó en una caja de madera y luego colocó en su casillero del trabajo. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar que Dahmer fue detenido por abusar del chico de 13 años? Pues lastimosamente 3 años después, el 27 de mayo de 1991, Dahmer asesinó a su hermano llamado Conerak tras usar su habitual método de engañar y drogar en su apartamento a sus víctimas. Y aquí es donde viene lo más indignante de este caso, lo más indignante para Estados Unidos y para cualquiera que lea este caso, es porque Conerak logró salir del apartamento de Jeffrey Dahmer en ese momento. Incluso los vecinos alertaron a la policía sobre un joven que estaba golpeado. Sin embargo, cuando llegó la policía, Jeffrey salió y les mintió diciéndoles que simplemente era su novio y que estaba un poco borracho. Así que la policía tuvo el descaro de simplemente devolverlo con su asesino. Y obviamente terminó muy mal. Dahmer no solo mataba a sus víctimas, experimentaba con ellas intentando crear zombies que nunca lo abandonarían. Esto incluía inyecciones de ácido en sus cerebros, un hecho tan macabro que casi desafía la comprensión humana. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo sin importancia para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Y en cierta medida estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo. Como lo he mencionado, la mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes. A 3 de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hervida, los lóbulos frontales
en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irreversible. Lo que pocos saben es que Dahmer guardaba no solo los cuerpos de sus víctimas, sino también sus recuerdos, los polaroids, prendas e incluso partes de los cuerpos cuidadosamente conservados. El 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer cometió el error que lo llevó a su captura. Pero incluso en ese momento pocos comprendieron la magnitud de sus crímenes. Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar el apartamento del hombre que lo había esposado, y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido afortunadamente. Lo que encontraron allí los dejó horrorizados. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras, martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, cuero cabelludo disecado y, lo más escalofriante, un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado en una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. Al principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Ressler. Dahmer confesó, pero lo que sorprende es su aparente tranquilidad al describir sus crímenes, como si estuviera relatando algo cotidiano. Admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se daba autoplacer ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos, quienes no quería perder. Y también le contó a los policías que él tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos y algunas de sus partes. También declaró que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Se dice que el primer año de su condena lo cumplió prácticamente aislado debido a su carácter conflictivo. Guardias y otros presos recuerdan que era muy provocativo y que hacía bromas macabras, como darle a los alimentos formas del cuerpo humano y cubrirlos con ketchup o salsa de tomate para que aparentaran estar ensangrentados. En su celda además tenía un póster de caníbales anónimos y en ningún momento se mostró arrepentido de lo que había hecho. Un día, mientras realizaba trabajos de mantenimiento en el gimnasio de la cárcel, fue atacado por un compañero llamado Christopher Scarver, quien lo golpeó en la cabeza con una barra de metal hasta matarlo. ¿Recuerdan al inicio que les mencioné que Dahmer tenía un hermano? Pues me imagino que se estarán preguntando qué ocurrió con David. Pues resulta que David se fue a vivir con su madre tras su separación con tan solo 12 años y cuando él tenía 18 años fue el momento en que la policía descubrió los atroces crímenes de Jeffrey y pues desde entonces el hermano pequeño decidió cortar todos los lazos que tenía con Dahmer y vivir en el anonimato bajo una nueva identidad. Y pues la única pista que tenemos viene de parte de Lionel, que ha asegurado en alguna ocasión que su hijo es un feliz padre de familia. Jeffrey Dahmer no fue solo un asesino, fue un enigma, un monstruo que combinó su soledad con actos indescriptibles de horror. Su historia sigue siendo una advertencia de cómo la oscuridad puede consumir a alguien por completo. Sus crímenes cometidos con tanta frialdad perturbadora nos hace preguntarnos sobre los límites de la moralidad y la justicia.
Primero, nos obliga a considerar cómo un individuo puede deshumanizar a otros hasta el punto de cometer actos tan atroces. Y Dahmer, que a pesar de su apariencia exterior y su vida aparentemente normal, albergaba impulsos y deseos que lo llevaron a cometer actos inimaginables. Y esto nos recuerda que el mal no siempre se presenta de manera evidente y que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Si algo nos deja su historia es la incómoda pregunta de ¿cuántos más como él existen ocultos a plena vista? Gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones aquí abajito. Y déjame saber en los comentarios si en esta ocasión tú crees que Jeffrey Dahmer nació o se hizo un asesino. Nos vemos en el próximo video.